La acusación del supuesto financiamiento del Ejército para la Liberación Nacional ELN a la candidatura de Andrés Arauz es una idiotez, dice Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba, consultor de imagen, escritor y asesor político, en entrevista con el programa La Pizarra, transmitido por Radio Pichincha Universal, destacó que el gobierno de Lenín Moreno es el más impopular de la historia del Ecuador, pues nunca hubo un presidente con el 9% de aceptación. Señaló que el mandatario a lo largo de sus 4 años de gestión se dedicó de manera absurda a perseguir a Rafael Correa, lo que generó una mala sensación en la población que sintió fastidio, aunque también dijo existe un recuerdo complejo. Muy bueno en lo económico, grandes obras visibles, sobre todo las carreteras, pero el elemento que más molestó a la gente fue su temperamento. Jaime Durán Barba resaltó que al existir una pésima imagen del actual régimen, el favorecido de aquellos del candidato Andrés Arauz de UNES, quien según el consultor hizo una buena campaña porque demostró ser distinto y otro punto a favor es su juventud. A la campaña de Guillermo Lasso de Creo la calificó de desastrosa. Una campaña de ideas económicas es algo que la gente detesta. Además, criticó la acusación contra Andrés Arauz respecto a que el Ejército para la Liberación Nacional, ELN, financió su campaña. ¿A quién se le ocurre que el ELN tiene en este momento el dinero y la fuerza para prestarle $50,000? ¿A quién se le ocurre que el Ejército para la Liberación Nacional, ELN, es un banco que presta? A mí, esa acusación que le hicieron a Arauz de que estaba financiado por ELN y que Por el ejemplo, comunismo de Colombia es una idiotez total. ¿A quién se le ocurre que el ELN tiene en este momento el dinero y la fuerza para además prestarle $50,000 a Arauz? ¿A quién se le ocurre que el ELN sea un banco que presta y $50,000 no es plata en una campaña? sí. O sea, todo era una estupidez. Hacer esas cosas no da ningún resultado tampoco. Nadie cree en el ELN ni nada de eso. Y sobre este tema, Alexis Moncayo comenta en Pichincha Opina. 7:06 a.m. Al final de esta entrevista, que es muy interesante, que de paso les recomiendo a quienes no la escucharon a través de Pichincha el fin de semana, la vean, está colgada en el YouTube. Al final de esta entrevista, Alfredo Serrano le hace un juego de palabras a Jaime Durán Barba, y ahí él se define como un irreverente, ¿no? Dice, ¿qué piensas de Durán Barba? ¿Qué piensas de ti mismo? Soy un irreverente. Es de hecho un irreverente, y por eso me parece que Durán Barba, entre otras cosas, dice lo que dice la nota que acaba de leer el profe Robalino. Pero creo que tampoco esconde una serie de verdades que además en este espacio las hemos conversado y que no han salido únicamente de la subjetividad de quien opina. Es decir, en mi caso, no ha salido de mí el decir que esta acusación del supuesto aporte de $50,000 de un Ejército de Liberación Nacional de Colombia a la candidatura de Arauz es una completa mamarrachada, una estupidez, como la califica Durán Barba. Lo dijo en este espacio Pablo Beltrán, uno de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, que ellos no tienen ningún fondo como para poder aportar tal cantidad de dinero. Y yo les había dicho algo más, entre las tantas mentiras que han sostenido durante todos estos 4 años, que me parecía una verdadera soquetada, que digan que el correísmo, que se ha robado $70,000 millones, que ese es otro de los cuentos que le metieron a la gente durante 4 años, y como le mintieron todos los días y le repitieron todos los días, mucha gente se lo creyó. Pero que si se robaron $70,000 millones, que yo ni siquiera me imagino cuánto es en cantidad de billetes, pues van a andar mendigándole $50,000 a un ejército de la guerrilla colombiana, me parece que es una estupidez y que les hace quedar como tal a quienes están tratando de colocar ese relato o esa historia en el imaginario de la gente. Esta denuncia, que además está investigada por las 2 fiscalías, fíjense ustedes que coincide también en los tiempos lo que está sucediendo ahora mismo con respecto de lo que pasó hace 3 años, y
digamos, lo que pasó hace 3 años no es cosa menor, y sobre eso la Fiscalía de Ecuador y la Fiscalía de Colombia no le han dado respuestas todavía a los familiares de quienes fueron secuestrados y asesinados en la frontera Ecuador-Colombia. Entonces, para unas cosas, la Fiscalía sí es muy veloz, no escatima esfuerzos, paga vuelos de Ecuador a Colombia, de Colombia a Ecuador, ahí sí no hay ningún problema, pero para otro tipo de situaciones como las que estoy relatando, ahí sí, digamos, no imprimen tanta velocidad, se controlan, calculan, políticamente calculan, y la Fiscalía en este momento está jugando un rol político, lo cual hace todavía más reprochable su accionar. Así que eso también creo que nos pone a pensar esta declaración de Jaime Durán Barba, que se refirió además a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, la torpeza de Lenín Moreno de pasársela 4 años culpando a Correa de todo y persiguiendo a Correa por todo y por nada. Querían olvidar a Correa, quizás que lo mejor que podían haber hecho era dejar de nombrarlo, pero tanto el gobierno como sus aliados y la prensa hicieron todo lo contrario. Nombraron a Correa todos los días. Yo a ustedes alguna vez les dije acá que yo no tengo en mi mente un día de estos 4 años en el que Correa no haya sido tendencia en las redes sociales. Impresionante, ¿no? O sea, Correa es omnipresente, está omnipresente, pero yo no creo que sea por un deseo suyo, sino porque así lo han decidido el gobierno, la prensa y los aliados del gobierno, que no dejaron de perseguir y que no dejaron de mencionar a Correa y al correísmo durante los 4 años. Impresionante el nivel de trauma. O sea, yo creo que ni siquiera los más, voy a usar una palabra que no les gusta mucho, pero los más fanáticos correístas, yo creo que no le mencionan tanto a Correa como la prensa aliada del gobierno y el propio gobierno, y las organizaciones políticas aliadas del gobierno, porque ellos a Correa le tienen en la punta de la lengua. O sea, sin Correa no viven. Vayan y busquen ustedes de estos programas, de estos portales digitales, en donde amenizan la charla con alcohol, y van a ver que Correa es el tema de conversación de todas las entrevistas. Es impresionante. Lo que genera Correa en la política, lo que genera Correa en la prensa, lo que genera Correa en el periodismo de este país. Y ellos se han encargado de mantenerlo vivo. ¿A partir de qué? De toda la mala onda, la persecución, de todo el lawfare, de toda la descarga negativa del Lenín Moreno y de su gobierno en contra de un personaje político, que es Rafael Correa. Es impresionante cómo ellos se han encargado de mantener viva la figura de Correa y de hacer cada vez que esa figura sea más importante y sea cada vez más definitiva. Tan definitiva que, y esto creo que nadie puede dejar de reconocer, la importancia que tuvo la imagen de Correa durante la primera vuelta. Estuvo presente en los afiches, en los carteles, en las banderas, estuvo presente en las redes sociales. Tan importante fue la figura de Correa en la primera vuelta que el CNE impidió que se pauten los spots en donde salía la imagen de Correa y la voz de Correa. Así de importante. ¿Qué lograron? Que todo el mundo hable de esos spots y que esos spots estén en Facebook, estén en Instagram, estén en Twitter, estén en WhatsApp y en todas las redes sociales posibles. Lograron todo el efecto contrario al que querían lograr, porque si intentaron matar políticamente a Correa, como creo yo que fueron las intenciones, indudablemente consiguieron todo lo contrario. Hoy, Rafael Correa y lo que representa él para la Revolución Ciudadana y para el 33% del país está más vigente que nunca. Estamos en el tramo final de esta campaña electoral y se sigue hablando de Rafael Correa. Tanto es así que Guillermo Lasso, durante el debate con Andrés Arauz es el candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, pero Guillermo Lasso nunca dejó de mencionar a Correa durante el debate. Y Arauz le dijo, ya olvídese de Correa, que el candidato soy yo. ¿No? Le dijo, creo que le voy a pasar una estampita de Correa para que la tenga, si es que tanto le extraña, pero el candidato soy yo. Entonces, hasta en el debate presidencial de esta segunda vuelta, el pasado 21 de marzo, Guillermo Lasso no dejó de mencionarlo ni un segundo a Correa, por todo lo que representa. Entonces creo que eso también de esta nota
de esta entrevista muy buena que le hace Alfredo Serrano, colega de La Pizarra, a Durán Barba, vale destacar y reconocer. Pero hay otra cosa más en ese tramo final de la entrevista, en el juego de palabras, y yo lo subí incluso en mi cuenta de Twitter, porque creo que en 2 palabras, Durán Barba resume lo que es esta elección. Y ojo, Durán Barba se supone que es uno de los asesores, si no el asesor más importante de la candidatura de Guillermo Lasso. Pero para mí es fundamental esta última intervención, el último tramo de esta entrevista con Alfredo Serrano, por lo simbólico que es, al utilizar 2 palabras. Cuando Serrano le dice a Durán Barba que defina precisamente nombres, personajes, con una palabra, ¿no? Y él le dice Andrés Arauz, y Durán Barba dice, es un buen proyecto. Y cuando le dice Guillermo Lasso, Durán Barba dice, es una incógnita. Si su propio asesor, si el propio asesor de Durán Barba, que es este gran gurú de la fabricación de candidatos, de presidentes, de alcaldes, como fue Macri, como fue Rodas, que además terminaron siendo unos pésimos ejecutores, unos pésimos ejecutivos, el uno en la presidencia de la Argentina y el otro en la alcaldía de Quito, dice que su candidato, que Guillermo Lasso, que va por su tercera candidatura presidencial, es una incógnita. Y yo lo que creo, a partir de ahí, es que este país lo que menos necesita es un interrogante en este momento. Lo que más necesitamos son certezas. Y si su asesor principal nos dice a nosotros que Guillermo Lasso es una incógnita, yo les pregunto a ustedes, ¿sabemos entonces lo que le espera al Ecuador en el caso de que Guillermo Lasso gane la presidencia el próximo domingo 11 de abril? ¿O eso también va a ser una incógnita? ¿Es una incógnita solo Guillermo Lasso como personaje y actor de la política, Durán Barba? Le pregunto. ¿O es una incógnita su plan de gobierno? Es impresionante la contundencia de estas respuestas de Durán Barba. Yo me quedé frío al ver que su propio asesor, insisto una vez más, quizás el más importante que tenga en este momento Durán Barba, diga que su candidato, que su carta presidencial, Guillermo Lasso, es una incógnita. Pero también creo y considero que es muy importante analizar con detenimiento cuando dice que Andrés Arauz es un buen proyecto. ¿Es un buen proyecto que está en construcción? ¿O es la continuidad de lo que fue un buen proyecto y que ahora puede nuevamente retomar ese buen proyecto que tuvo 4 años que cayó en un agujero negro estos 4 años, ¿no? Porque se supone que Moreno iba a ser también la continuidad de ese proyecto. Pero creo que hay que analizar estos 2 conceptos, estas 2 visiones que tiene Durán Barba con respecto de uno y el otro. Arauz como un buen proyecto y Lasso como una incógnita. Y yo creo que lo de Arauz lo empato además con un comentario, una publicación que hiciera el día de ayer yo en mis redes sociales al cerrar la noche, porque creo que Arauz tuvo un cierre de semana espectacular. Como también yo reconocía al iniciar esta campaña por la segunda vuelta que Lasso había tenido un mejor arranque de campaña en la segunda vuelta, habiendo hecho una pésima campaña en la primera, donde utilizó el miedo, donde nuevamente repitió las viejas muletizas, ¿no? De que con la Revolución Ciudadana el Ecuador se va a convertir en Venezuela, de que el correísmo va a eliminar la dolarización, cuento que ya nadie se cree en este país y que los propios analistas y los propios analistas y periodistas que empujan la candidatura de Lasso dijeron que fue una campaña fallida, que fue una estrategia mala. Para la segunda vuelta Lasso se refresca, contrata a otra gente, empieza a entrar en la dinámica de las redes sociales, refresca su imagen, incluso el mensaje más fresco, empieza ahí a hacer los TikToks y demás, cosa que de paso me parece que el uso solo del TikTok es vacío si es que no viene acompañado de un contenido que sostenga el mensaje. Pero bueno, le dio otro aire y eso estuvo bien y nosotros aquí lo comentamos y lo reconocíamos en ese momento. Pero creo que de ahí en más, nada. Y después del debate, nada tampoco. Y después del debate se empezó a hablar solo del Andrés
carne de res y no sé qué, esa frase vacía también que repitió como 50,000 veces, que de tanto repetirla perdió sentido en el debate, y las propuestas de ambos lados parecía que se diluyeron, pero no fue así. Fíjense ustedes que después del debate nosotros aquí conversamos con Inti Gronever, con Gabriela Gazardo y con algunos otros invitados más, con quienes profundizamos en el contenido de las propuestas, y las propuestas de Arauz tenían un sustento, un condumio, un argumento muy sólido en educación, en salud, en innovación, en tecnología, en fortalecimiento de la dolarización y demás. Tanto es así, que eso les decía yo, ayer había hecho una publicación cerrando la noche, porque la semana Andrés Arauz culmina de una manera muy sólida. Ayer en una exposición en uno de los programas de opinión de la Televisión Nacional, con una puesta en escena bastante solvente, muy sólida, hablando sobre temas que a la mayoría de ecuatorianos nos interesan y que nos preocupan también, ¿no? Tema, insisto una vez más, educación, educación superior, relacionamiento con las comunidades indígenas, tecnología, innovación, emprendimiento, inversión pública, el hecho de atraer inversión privada, cómo nos vamos a relacionar con el mundo y los mercados. Y cierra así, una semana en la que colocó además en el debate temas fundamentales como por ejemplo el alivio financiero a una sociedad que está consumida por las deudas, por el desempleo y las deudas. En lo político, consiguió algo histórico, que es haber logrado el respaldo de los pueblos y nacionalidades amazónicas, lo cual se hizo público a través de la voz del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, en Sucumbíos. Y cierra ayer con esta intervención en Televisión Nacional. Así que vamos hacia un tramo final ya de la campaña que finalizará el próximo jueves a las 23 horas con 59 minutos, en una campaña y en un proceso electoral atípico, que será recordado por todas y todos los ecuatorianos por haber sido la campaña electoral que nos encontró en medio de una pandemia, con muchísimas restricciones, con regulaciones, con normas que tuvimos que cumplir, con impedimento de organizar grandes encuentros. ¿Hubo mítines? Sí hubo mítines, hubo encuentros, pero no masivos, no aglomeraciones tan grandes como solíamos ver en otras ocasiones y en otras campañas electorales. Así que es interesante este cierre de semana que tuvo Arauz. Vemos que Lasso también sigue, digamos, como que apelando a esa misma lógica del tema de las redes, de los TikToks y demás. No sé cuánto eso le pueda aportar. Creo que todavía seguimos pendientes de las cosas que nos fueron dejando, sobre todo en positivo, los dos candidatos en lo que tiene que ver con el post-debate, y ojalá esta semana no sea la semana de las sorpresas en negativo, en donde nuevamente esa campaña sucia como la que utilizaron con los ciudadanos venezolanos en condiciones de vulnerabilidad se repita. Solo eso nada más. O sea, dejen la miseria por un momento de lado y vamos hacia un cierre de campaña quizás un poco más civilizado con esto, ¿no? Hablando de las propuestas que tienen cada uno de los candidatos para los ecuatorianos, y que será eso finalmente lo que nos ayude a decidir el próximo 11 de abril.